¿Por qué si mi madre es adorable, nos hace sentir mal? ¿Por qué si mi padre es tan perfecto, tan profesional, tan entregado en su trabajo, a nosotros sus hijos nos lastima con sus comentarios y nos hace creer que somos nosotros quienes estamos interpretando todo mal? Al escuchar esto, nos queda claro que necesitamos hablar de aquellos padres y madres de familia tóxicos. De esos hombres y mujeres adorables, impecables, generosos con los demás, pero que al cerrar la puerta no dudan en humillar con palabras, burlas y comentarios hirientes a sus hijos. Necesitamos explicar que su violencia muchas veces no es física, pero sí es moral, y por ello es difícil detectar. Hay que exponer que los efectos devastadores de esta violencia hace a los hijos dudar de la realidad. Necesitamos advertir que cuando estos padres son expuestos, no dudan en decir: hija, eres muy sensible, ¿no crees? Ahí te tomas todo a pecho. Aprende de mí. Ay, ¿ya vas a empezar a quejarte de nada? Tratar de hablar con este tipo de padres y madres para que reflexionen es imposible porque simple y sencillamente no se pueden ver, ya que no tienen la capacidad para analizar su comportamiento debido a que son padres narcisistas. ¿Te interesa escuchar lo que hay detrás de este tipo de padres? Quédate aquí, en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, hijos de padres tóxicos. La verdad es que escuchar lo que nos acaban de decir en esta cápsula que te acabamos de presentar, híjole, suena muy fuerte, ¿no? Estos papás que de repente suelen ser, pues, las luces afuera de la casa, como dicen, ¿no? Luz en la calle, oscuridad de la casa, y cuando regresan a la casa, no sabemos muy bien qué les pasa, pero para eso tenemos hoy a los invitados del día de hoy para que nos los expliquen, pero son violentos, son agresivos, señalan de una manera espantosa, con frases horribles a sus hijos, a sus parejas, etcétera. Pero bueno, sobre todo parece ser que la investigación nos dice que la mamá es con la hija y el papá con los hijos. Y hay diferente forma de hacerlo, ¿no? Parece que el papá puede ser un poquito más violento físicamente y la mamá de manera emocional y verbal. Pero lo que sí es que el daño es fuertísimo, porque como todos sabemos y lo hemos visto muchas veces aquí en Diálogos, pues bueno, las voces de nuestros padres son voces que realmente afectan nuestro andar por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Creo que va a estar muy, muy interesante. Quédate con nosotros. Estoy segura que muchos de ustedes tienen muchas historias que contarnos al respecto. Así es que, pues, estaremos listas para escucharlos y darles voz, por supuesto. Buenos días, mi Sandy. ¿Cómo estás? Hola, Cris. Muy bien. Ya leyendo, los saludamos aquí en Facebook Live a quienes ya se están conectando. Rack Gutiérrez dice que es muy bueno el tema. Perla Janet, también Ari Torres, excelente tema. Nos saludas desde Tijuana. Dulce María Hernández dice, es triste, pero es una realidad. También Alma Lilia dice, a veces esa educación regresa, los hijos crecen y se convierten en verdugo del verdugo. De esto también podríamos hablar. Y bueno, todos nos van dejando ahí sus comentarios en el tema del día de hoy. Queremos escuchar sus historias, queremos también que nos mande sus preguntas para los invitados especialistas del día de hoy. Muchas gracias también por todos los mensajes que recibimos por Twitter, por las llamadas telefónicas, y recuerde que todos nuestros programas están en YouTube para que los pueda consultar con el título que más le interese y la fecha también del programa. A veces no sabemos la fecha en que se transmitió un título, pero si usted busca en YouTube el título, le aparecen varias opciones de Diálogos en Confianza. Por supuesto. Y bueno, le damos los buenos días al público que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir a acompañarnos. En un momentito más estaremos platicando con algunos de ustedes. Y bueno, tenemos el día de hoy con nosotros a Francesca Careñato. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa y tanatóloga. Francesca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. invitación. De pérdidas, ¿no? También de las pérdidas que los hijos sufren por no tener a esos padres deseados y sobre todo nutricios. Son padres
poco nutritivos para los hijos. Ay, sí, una gran pérdida. Bienvenida. Eduardo Ibarra está con nosotros también. Él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. Emma Torra también está con nosotros, terapeuta familiar y de pareja. ¿Cómo estás, Emma? Bien, gracias. Muy contenta de Bienvenida. estar aquí. Luis Carlos Maldonado también. Él es tanatólogo, psicólogo y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muchas gracias por la Sí, invitación. qué gusto tenerte por aquí. Oigan, les salimos a la calle y preguntamos, ¿qué características tiene un padre tóxico? A ver, acompáñenme a verlo. Un padre tóxico es aquella persona que... En mi opinión, yo creo que son como muy posesivos, o sea, no te dejan ser quien quieres ser, o sea, siempre están atrás de ti, vigilándote. De cierta manera pues te sientes presionado y como muy vigilado. Son personas desorientadas. Perfeccionista, no tiene valores que quiere inculcarle a sus hijos y trata de tener respeto aunque no lo merezca. Controladores, golpeadores, neuróticos, ¿qué más será? Represivos, no se prestan a diálogo. Ay, consiente a sus hijos. Les da todo lo que quieren. Tiene que ver mucho la violencia, supongo yo, el que consuma alcohol o ser responsable en esos aspectos. A mi parecer como controlador o ese tipo de cosas. Permite que sucedan situaciones que dañan a la familia, ¿no? Es decir, nega la realidad, esconde situaciones, aunque los hechos sean evidentes, ella trata de esconder la situación. Híjole, bueno, pues empezaremos preguntándoles, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo padres tóxicos? O sea, cuando estamos hablando de que tienen estilos tóxicos de crianza. Mira, particularmente, como lo acabas de decir, surge de esta parte de cómo ejercemos desde los padres la crianza para nuestros hijos. Es decir, qué estilos manejamos y hacia dónde vamos acompañando a nuestros hijos en este crecer de cada día, ¿no? Y es que es algo muy importante. La pregunta con la que me gustaría iniciar esto de los estilos de crianza es que los papás regularmente dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz. La verdad es que eso es un derecho de cualquiera, es un derecho humano. El ser feliz es un derecho de todos. El punto es cómo lo voy a educar para que él pueda construir eso. O sea, ¿tú crees que todos los papás tienen buenas intenciones? Yo creo que los papás lo hacen lo mejor posible, pero en ese mejor posible, muchas veces los estilos de crianza también aprendidos y precedidos salen para con los hijos. Muy bien, vamos a ver qué dicen los demás. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pues yo diría Emma. que sí, que el fundamento de los papás es el amor, es querer lo mejor para sus hijos, pero la forma de expresar este amor no siempre es la más sana. Son personas que por su historia de vida, por las características de su personalidad, dañan a las personas, no solamente a sus hijos en este caso, sino a quienes están alrededor de ellos. Y esto se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Pueden ser personas autoritarias, manipuladoras, que no expresan el afecto, que critican muchísimo, que proyectan sus sueños en sus hijos, que quieren que hagan lo que ellos quieren, que los responsabilizan de sus propias decisiones. Híjole. Entonces hay una variedad así muy amplia, ¿no? de formas de manifestar esto que daña a los hijos y que tiene un impacto dañino en su crecimiento, en su desarrollo, en sus emociones y en la forma en que los hijos después se relacionan a su vez con otras personas o con sus hijos también. Claro. Eduardo, oyendo esta descripción, pues me cuesta trabajo pensar que está el amor de por medio. Sí, cuesta mucho trabajo porque de pronto los efectos que vemos son bastante, en muchas ocasiones, destructivos, ¿no? Pero sí coincido con mis compañeros, sí creo que hay un interés de los padres de hacer un bien, de que sus hijos crezcan, maduren, sean buenas personas. Sin embargo, la propia experiencia de esos padres en la vida los lleva de pronto a ser muy duros, fríos, distantes con los hijos. A veces terminan anulando los logros en este afán por no querer festejar de más, por ejemplo, a veces a los hijos. A veces terminan anulando los logros de ellos. En otras ocasiones se van al extremo opuesto y entonces les festejan cualquier nimiedad, en verdad. Y esto totalmente es inconsciente, ¿no? Sí, es muy difícil encontrar
lo he encontrado algún par de ocasiones en hijos de padres que abiertamente les decían, ustedes tienen que casi hacerse la guerra para ver quién sobresale, pero es muy poco. Realmente el grueso de la gente, de los padres, buscan un bien, buscan entregar amor, cuidados a sus hijos, pero en este ejercicio de la parentalidad de pronto se encuentran con trabas que a su misma vez heredaron de sus propios padres y que no saben cómo ejercerla, y en su intención de querer sacarlos adelante terminan poniéndoles cargas muy pesadas, losas muy pesadas que los hijos muchas veces no pueden solventar. Francesca, ¿por qué a pesar de que a veces se les dice o inclusive pueden observar algunas actitudes en sus hijos de dolor, parecería que ellos no se dan cuenta que su crianza es tóxica? Bueno, hay diferentes patologías que alteran ese amor, ¿no? Inicial. Pero tú en la introducción mencionaste una específica, una toxicidad específica, que son los padres narcisistas. Una de las características de un padre narcisista es una dificultad muy grande para vincularse afectivamente. Por ende, cuando veo una emoción, cuando veo una vulnerabilidad, un mecanismo inconsciente es que me espanto mucho, y por ende, ¿cómo puedo reconocer en el otro la vulnerabilidad si no la puedo ver en mí misma, ¿no? Si la encubro con esta imagen de la que también comentaban en la cápsula, de que todo está bien, dientes para afuera, ¿no? Cuando en realidad no está bien. O sea, una madre narcisista, un padre narcisista tiene ciertas características y dificultades en ello. La parte de la imagen, la vinculación afectiva, el control, ¿no? Son muy controladores, muy seductores, por eso hacia afuera son padres que se ven hasta geniales. Es que tu papá es genial, es que es muy sociable con los amigos, pero hacia adentro son muy manipuladores con los hijos. Y, oye, ¿eso lo podríamos generalizar o también hay algunos que tienen problemas con el entorno? O sea, diríamos que así, o sea, que son encantadores afuera y adentro son muy crueles, tóxicos, difíciles, o habrá unos que también sean crueles y tóxicos afuera y adentro. También, por supuesto, no todos tienen la inteligencia de poder hacer esta diferenciación, porque recordemos que una persona narcisista cuida mucho su imagen, pero hay diferentes, evidentemente. El espectro narcisista es muy, muy amplio. Entonces, no todos tienen esa necesidad, no todos hacen esa diferencia y cuidan esa imagen de la Oye, de ¿y la, esa de la diferencia manera. la hacen de manera consciente? Porque Eso entonces parecería que sí se van a dar cuenta. Sí. Parece que sí se dan cuenta entonces de lo que están haciendo. Del caso, porque justo es lo que les quería plantear aquí con algunos testimonios. Por ejemplo, Tere Polanco dice, si son narcisistas y sin capacidad de autoanálisis, por lo mismo pues son incapaces de cambiar esto que hacen. Y, por ejemplo, acá también nos dice Blanca, es difícil darte cuenta e increíble que algunos hermanos, aún sabiendo que son tóxicos, sigan avalando las acciones de los padres. Ella nos saluda desde León, Guanajuato. Y luego, justamente del tema de darse cuenta o no, de que si es esto consciente, Heriberto Zúñiga dice, es muy interesante el tema de hoy, el problema es que nosotros como padres no nos damos cuenta, y continúa su comentario y dice, o no aceptamos que somos así. Creo que la ventana es muy buena de Yoari, no sé a qué se refiere, es muy buena herramienta para estos casos, si ustedes saben qué es eso. Pero de la conciencia es de lo que nos están preguntando mucho. De sí. A ver, Cris, ahorita que Francesca hablaba, se van entramando ya muchos temas, ¿no? O sea, la pregunta detonadora va dando posibilidad de sacar muchos temas. Tú me haces una pregunta si creía que todos los padres actuaban desde el amor. El punto es que hay dos situaciones importantes aquí. Cuando empezamos a hablar ya de una patología, como es el narcisismo, como bien lo plantea Francesca, empiezan a suceder otras cosas con el amor, ¿no? Alguien que tiene un trastorno ya incluso narcisista o una personalidad narcisista, el amor lo va distorsionando. Es decir, si tiene el amor desde una persona narcisista, el amor está ausente en realidad porque la estima está muy lastimada. La persona narcisista en sí está vacía. Es como si vieras una valla, ¿no? Por fuera, solo la cáscara por fuera,
porque por dentro en realidad está muy carente de amor, de afecto. Exacto, por eso es mi duda, ¿no? Porque yo digo, bueno, no, yo no les creo a ninguno de los cuatro de que todos estén basados en el amor, porque si no, no harían lo que hacen. El punto es que... Y sí hay algunos que parece que son muy crueles. El punto es que esta característica narcisista es una patología. Y entonces él vive el amor a través de esta patología. O cree vivirlo. O el amor como... No, para él es real que así es vivido el amor. Ah, ok. Y desde ahí actúa su amor. Ah, ok. Pero podemos decir desde acá que no es amor. Claro, desde fuera que estás viendo... O sea, yo puedo decir, es que te estoy haciendo el bien y lo hago por tu bien, pero estoy equivocadísima. Por supuesto, y no así es hay amor. muchos papás. Ajá. El punto es que cuando entramos a situaciones patológicas, como el narcisismo, lo mencionaban, el punto es que el amor vivido del narcisista es un amor distorsionado que apunta a situaciones, yo quisiera decir específicamente de ansiedad y depresivas para los hijos. Claro, es que fíjense, qué peligroso decir esto y pues sobre todo ustedes saben la responsabilidad social que tenemos aquí, porque entonces van a decir, ¿ya ves cómo sí es amor? No, o sea, no es amor y lo aprendes de manera equivocada y lo repites en el tiempo, que eso es lo más grave, ¿no? O sea, como ustedes bien decían, son crianzas aprendidas del pasado, pero perdón, no son correctas. Y es que ellos a su vez tratan de compensar la falta de autoestima, la falta de amor, creándose una propia autoestima, una sobreautoestima, en donde su enfoque está en sí mismos. Entonces son incapaces de ver a las otras personas, de mirar a sus hijos, de percatarse de las necesidades de sus hijos, de lo que comunican, no los escuchan, solamente pueden hablar de sí mismos. De hecho, en una conversación, por ejemplo, pueden terminar hablando de sí mismos y los hijos platicar de ellos, pero ellos no los escuchan, no tienen la capacidad, independientemente del grado de narcisismo, porque hay grados, hasta llegar a lo patológico, independientemente de eso, no tienen una capacidad de amar de una manera sana o de empatizar, de ponerse en los zapatos del otro, de mirar al otro y de estar conscientes de que los otros existen. Claro. Para ellos no, solo bueno, existen ellos. La empatía sería la solución. Evidentemente no tienen empatía, ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Tengo 61 años, tengo 3 hijos, soy casado. La verdad yo creo que me considero un papá tóxico porque toda la vida he estado marcándoles a mis hijos la forma de cómo se deben de comportar, de ser estudiosos, y a cada rato intervengo con ellos que así no son las cosas, que las hagan bien. Todo me parece mal porque yo quiero que las hagan a mi manera y ellos tienen distintas formas de hacerlo. Uno de mis hijos no quiso estudiar y se fue de la casa. Mi esposa me culpa que por ejercer tanta presión se fue de la casa y toda la vida me lo está recordando. En cualquier situación o problema que tenemos, lo primero que me sacan a relucir es mi forma de ser, como muy exigente. Pienso que esto lo heredé de mi padre porque era una persona de provincia y él estaba acostumbrado que todo lo que él decía se tenía que hacer a su manera. Entonces por eso se me quedó esa costumbre a mí. Cuando mi padre nos decía que hiciéramos algo y no lo hacíamos en la forma que él decía, nos golpeaba. Pues yo no golpeo a mis hijos, pero les exijo demasiado. 2 de mis hijos terminaron su carrera, son exitosos, y lo que yo me pongo a pensar, ¿por qué no me felicitan el haber actuado de esa manera, de tanto exigirles, y ahora son unas gentes de bien? Pues yo creo que realmente mi hijo que se fue, pues no tenía el carácter para soportar esto, o era malo, según. Yo llego a un grupo de ayuda y lo que ellos me dicen que soy un padre tóxico, una persona nociva por la forma de comportarme, porque bueno, yo quiero que todo salga como yo digo, a la hora que yo digo, quiero que todo salga bien. Yo he tratado de buscar a mi hijo para decirle que soy una persona que ya ha cambiado, pero él me dice que ya no me quiere ver por todo el daño que le hice, que él está mejor sin mí. Fíjense, qué interesante, porque parece que hay como un momento de reflexión de este papá y sin embargo, pues parece que el daño fue tan grave y tan fuerte que ya no hay respuesta. Oye, ¿no? la frase al final que dice él, dice que él está mejor sin mí.
Creo que ahí también da para analizar muchísimo. De pronto ya es mejor la distancia, es mejor romper la relación, pero cuando son hijos pequeñitos, pues no está Sí, cuando son pequeñitos, no se dan cuenta conscientemente, solamente lo viven y lo reciben. Poco a poco, conforme van creciendo los hijos, se van dando cuenta de lo que está pasando y van identificando. En algunos casos, cuando ya son adultos, se dan cuenta también de que son adultos y de que se pueden ir y muchos se van. Pero otros, cuando su autoestima estuvo muy dañada, ya no tienen la posibilidad de irse y se quedan, Como incluso siendo adultos. Se hace como una dependencia ahí. Una dependencia, una codependencia. Y aparte está como disfrazado, ¿no? También porque de repente, como ustedes bien dicen, como para afuera está todo el tiempo diciendo que esto es positivo y lo hace por amor y está correcto. Entonces los hijos tienen esta gran confusión, ¿no, Francesca? Como me quiere, pero no lo veo, pero no lo siento, pero dice que sí, pero es mi mamá, pero es mi papá. O sea, esta confusión terrible, ¿no? Los hijos de padres narcisistas viven mucha confusión y mucha frustración porque les hace falta esa identidad propia, no reconocen quiénes son, qué es lo que quieren, porque todo el tiempo está mamá o papá diciendo cómo deberían ser y cómo deberían actuar. Ahora, una madre narcisista, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del padre, una madre narcisista puede fluctuar en su crianza desde el ser negligente, es decir, no compartir tiempo, orientación, no dar nutrición a los hijos, no guiar, no compartir, pues no manifestar ese amor, hasta una madre absorbente, que es una madre exigente, que presiona, controladora. Y en este espectro se pueden ubicar incluso una misma madre con dos hijas de una manera y con otra hija de otra, justo como lo comentaba Sandra. Muchas veces tiene que ver el número de hijo. Entonces es frecuente que una madre con la primera hija sea muy exigente, muy controladora, muy tú deberías ser, y la otra hija se siente ignorada. ¿Cuál es el desenlace? Puede pasar que la hija que se ha sentido amada incondicionalmente por algún miembro de la familia, puede ser el papá, puede ser la abuela, puede ser una tía, tome esta presión como un reto y va a demostrar que sí puede ella hacer las cosas que ella quiere hacer. Entonces se convierte en una motivación, en una energía y se convierte en una hija exitosa que suele alejarse del nido. Con otra hija que no se ha sentido amada, puede que llegue a ser como que tire la toalla. Entonces se convierte en la hija sumisa que sigue estando con mamá, que sigue obedeciendo a mamá. Ahora, ¿qué sucede con un hijo que está varón? tratando de todo el tiempo como demostrarle cosas para complacerla, para sentirse querida. Pero la aprobación sucede en ambos casos. O sea, el hijo que busca la aprobación de papá o de mamá, de hacerlos contentos, cuando realmente el punto es: tú nunca serás suficiente. Claro. Porque se convierten en hijos muchas veces perfeccionistas, pero sabemos que no van a llegar a eso. A ver, pero ahorita respondiendo a la pregunta que Sandy nos leyó. Es que no la leí al aire, Cris, déjamela, porque sí la leíste al aire, ¿no? Se las comenté en el corte, que les decía yo que era importante, también el público nos está diciendo que si sucede siempre y parejo con todos los hijos. Entonces les planteaba el testimonio que dice aquí: mi madre trata diferente a mis hermanas que a mí. Me gustaría entender por qué. A veces siento que yo le hice algo. Soy la segunda de 4 hermanas, a la tercera la consiente más, incluso a la más pequeña. Fíjate, claro, perdón, pensé que lo habías leído. Sí. Es parte de esa culpa que generan los padres narcisistas. Yo no sé qué hice de malo, pero mi madre me ignora. Pero de la misma manera, yo no sé qué hice para que mi padre me presione tanto o mi madre me presione tanto, no entiendo. Quisiera decirle a esta dice persona... que a una la quiere. Eso es lo que a mí me llama la atención en este testimonio. O sea, hace cuenta, dice, somos 4, ¿no? A 2 maltrató y a 2 no. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué? Porque sí entendería yo que una madre narcisista o una madre con estos conflictos de crianza a todos los maltratara, ¿no? En el interior de la casa. Pero parece que eligen. No, es que en cada hijo se proyecta algo diferente. Es lo que quiero decir. Cada hijo mueve diferentes cosas en los padres y entonces la respuesta para cada uno es diferente. El momento de vida de los papás también es diferente entre unos hijos y otros. Y entonces a veces sobre un hijo se deposita algo y ese hijo se convierte, por ejemplo, en el chivo expiatorio, que es en donde se enfoca todo, digamos, la problemática de la familia y sobre él se van
digamos, los papás, o especialmente el papá que es tóxico, ¿no? Se va sobre ese hijo y hay maltrato y hay exigencia, y muchas veces los mensajes, por eso resulta muy confuso, porque a veces los mensajes son contradictorios, es un reto a la lógica de los hijos. Por ejemplo, el mensaje puede ser: sé libre, haz tu vida, pero al mismo tiempo, en algún comentario, recriminar ya cuando el hijo se quiere ir o la hija se quiere ir. ¿Cómo? ¿Te vas a ir ese cuartucho rentado? ¡Qué barbaridad! Entonces, son dobles mensajes de sí, sé libre, pero no te vayas. Y no yo te doy solamente todo, pero yo soy la única que trabaja. O sea, y también pasa que los mensajes cambian durante el curso de la vida. Las mamás narcisistas suelen ser mamás que son capaces de nutrir a los hijos cuando son pequeños, porque los pueden controlar. Entonces, mientras sean niños, son mamás muy amorosas, papás muy amorosos, pero cuando la hija y el hijo empiezan a pensar por sí mismos, las mamás ya pierden el control, y es entonces que se manifiesta el narcisismo, y es entonces que se da la alteración. O, por ejemplo, un hijo que lograron controlar, ¿no? Hasta cierto punto se convierte en el hijo rebelde o en la hija rebelde, y entonces se vierte ese amor hacia uno, cambia hacia otro, y eso es impactante cómo puede pasar y ocurre en la adolescencia. ¿Sí? ¿Qué pasa con los hijos varones? Perdón, me faltó antes comentar la parte de los hijos varones. Una mamá narcisista es una mamá que dentro de esos mensajes es: claro, hijo, yo quiero que tú formes tu propia familia, pero ninguna novia es suficiente. Claro. Jamás. Esa... sí, claro, una fantástica relación. Hay películas que juegan mucho con esa mamá que frente al hijo se relaciona con la futura nuera o con la novia de una manera fantástica, pero es muy agresiva, de una forma pasiva evidentemente, y los mensajes al hijo es: nunca será suficiente. Y hay hombres, Cristina, que yo los conozco a sus 40 y tantos, son hombres que no han construido su propia familia porque todavía tienen ese mensaje de que no han encontrado a esa mujer aprobada por la mamá. Claro, entonces no es solamente mi aprobación, sino también de mi pareja. A ver, Eduardo, por favor, por ejemplo, en el caso de los hombres, o sea, ¿cómo lo viven los hombres con sus hijos? Porque también, ahorita hablaron de mamás tóxicas, pero los papás. Mira, de entrada, la parte en donde una persona tiene este aspecto narcisista es una cuestión donde no tiene una empatía, no puede ver al otro, ¿no? Todos los logros, toda la parte experiencial de vida está sobre él mismo. Entonces no puede ver ni reconocer los logros, las necesidades que comentabas del bebé desde pequeños. Les es muy difícil muchas veces poder identificar cuáles son las necesidades y cuáles son esos pequeños logros que el niño o la niña va teniendo. En el caso de los varones per se, sí hay una diferenciación, sin embargo, esta suele ser más agresiva, es decir, el papá varón narcisista de pronto suele ser muy nulificante con el hijo, ¿sí? Nada de lo que haga va a obtener ningún logro. El papá siempre fue más exitoso, siempre le fue mejor en la escuela, siempre tuvo más amigos, siempre fue más destacado, y los pequeños logros que su hijo puede ir intentando tener son nulificados, no son suficientes. Igual es un aspecto de mucha nulificación en donde el hijo se ve todo el tiempo tratando de llegar a estos estándares del papá que nunca logra, y evidentemente lo que crea ahí también es una herida donde nuevamente se repite el vacío, y donde generalmente son papás que en la mayoría de los casos, lo que hemos visto por lo menos en consulta, tienen que ver con papás narcisistas, generan hijos que tienden a un trastorno más que tiene que ver con el límite de personalidad, que son hijos que de pronto no se sienten queridos y todo el tiempo oscilan entre el amor y el odio, justamente porque no alcanzan nunca a sentirse apreciados o valorados. Claro. Oye, y bueno, por ejemplo, ¿habría algo positivo en este tipo de crianza o cero? O sea, el que un papá esté así encima, si no hay, nos puedes decir no, pero está la pregunta ahí. Partiendo de la personalidad narcisista, yo diría no. O sea, no hay cosas positivas desde crear desde una postura narcisista, por una simple y sencilla razón. El narcisismo ejerce la jerarquía para el otro de una manera autoritaria y de poder, porque él es el importante y el mejor, el otro no. La diferencia de eso es crear, por ejemplo, con autoestima. Y la autoestima tiene que ver más con la cooperación y con el poder acompañar logros. Entonces, si yo parto desde un punto de vista narcisista, a yo no le veo nada positivo.
Le veo positivo más bien el poder diferenciar cuando actuamos desde el narcisismo o cuando actuamos desde poder acompañar o recrear a mi hijo en la autoestima, que es más bien enseñarle y educarlo en la cooperación. Claro. Desde ahí sí. Ahora, ahorita con lo que ustedes estaban comentando, que bueno, con un hijo sí, con otro no, pues entonces parecería que en esos padres sí hay algunas aptitudes, digamos, adecuadas, y lo pongo entre comillas, para con algunos de los hijos, Francesca. Sí, pero ahí, digamos que quisiera decir algo a los hijos de padres narcisistas. Un papá o una mamá narcisista es muy difícil que lleguen a un consultorio. Evidentemente porque es un espacio de vulnerabilidad, donde hay un contacto con las propias emociones, con los propios errores, y no se puede. Incluso cuando yo como terapeuta, a mí me llegan muchas, sobre todo hijas de mamás narcisistas, y cito a la mamá llega para hablar de ella. O sea, aunque se trate de dirigir la conversación hacia la hija, aunque se pregunta acerca de la hija, evidentemente no es un tribunal, no estamos para juzgarla, sino para poder tener más información. La mamá habla de ella, de cómo, de sus limitaciones justificándose, es muy difícil. Pero los hijos de padres narcisistas sí tienen una gran oportunidad de sanar, de poderse ver adentro para poder identificar sus propios rasgos, para que no lleguen justamente a estas situaciones extremas de patologías, y tienen un gran potencial, sobre todo empezando del, a ver, antes de decidir que soy yo la culpable, de que yo no soy suficiente, de que yo no alcanzo tus expectativas, voy a ver qué está pasando. Y el primer paso justamente para la resolución es identificar que ahí hay una situación, ya sea que se llamen rasgos narcisistas, estructura de personalidad o trastorno, franco trastorno de personalidad. Es importante que el hijo vea que no es un tema de mi mamá lo hizo con alevosía y engaño. Viene, claro, de una herida del pasado, viene con unas necesidades afectivas impresionantes, no supo qué hacer con ello. Conmigo hizo eso, con mi hermana y con mi hermano hizo cosas distintas, pero sí se puede sanar esto. Entonces es identificar. Lo puedo sanar a nivel personal, ¿no? Ahorita nos explican un poquito más. Y con mi familia. Y con, un poquito más adelante explicamos eso, pero son dobles caras, ¿no? Son dobles caras. Fíjate que yo quería regresarme un poquito a cómo son las mamás con las hijas. Porque las mamás, especialmente con las hijas, ellas sufren más, por ejemplo, que los hombres, hijos de mamás narcisistas. Porque las hijas son una extensión de la madre, proyectan su propio ser en la hija. O sea, sí tiene que ver con el género. Claro, claro, sí. Entonces ellas, digamos que las hijas son una extensión de su ego y de ellas mismas. Entonces les exigen, quieren que sean perfectas, les preocupa mucho su apariencia hacia el exterior, y al mismo tiempo, paradójicamente, pueden ser muy amenazantes, porque pueden ser hijas que, si son exitosas, compiten. La mamá compite con su hija, ya sea en inteligencia, en belleza, en éxito. Entonces, al mismo tiempo, en lo que sea, y entonces no permiten tampoco que tengan éxito. Y lo que está buscando esa mamá es ella encontrarse, ¿verdad? Ella misma verse a sí misma en su hija. Y entonces eso le impide ver a la hija. Exactamente, no ve las necesidades de la hija, pero puede llegar a grados, porque hay grados en esto, de eso estamos hablando también, en donde incluso quieran controlar, por ejemplo, sus gustos, sus estudios, sus amistades, incluso hasta la pareja. Entonces quieren controlar su vida, y en un momento dado no permiten que sean independientes, porque tampoco quieren que se vayan, porque entonces ya no tienen a quien, voy a usar una palabra fuerte, controlar, esclavizar, someter. Esclavizar. Oigan, vamos a ver el siguiente sondeo, porque hay padres que, sin darse cuenta, muestran dos caras con sus hijos. A ver, ¿qué nos dijeron? Yo creo que nos pasa a todos, la verdad, ¿no? A veces les pedimos que no hagan cosas que nosotros llegamos a hacer. Porque nadie te enseña a ser padre. Por falta de orientación, definitivamente. Es todo. Es cuando no tienen la suficiente orientación, no tienen la educación para poder educar, ¿sí? Porque tal vez tienen problemas los propios padres o se sienten inseguros de que sus hijos salgan a las calles por toda la inseguridad que existe. Porque vivimos en una ciudad de mentiras, así de doble cara, de miento, dile a la vecina que no estoy. Pues a lo mejor tratan de diferente manera, si son dos hijos, tratan de diferente manera a uno y a otro. O los tratan de una manera en público o en casa los tratan diferente.
Justamente tenemos un comentario que dice que, hablando de las dobles caras, que en casa su papá es terrible, es muy ofensivo, muy violento, pero que por fuera todo el mundo piensa que es muy linda persona, muy amable y bueno, el caso, también nos están preguntando mucho si ser tóxico implica nada más el narcisismo. O sea, ¿qué otras maneras hay de ser tóxico? Para que regresemos, regresando y lo respondamos. Pues tremendamente, ¿no? Porque cada persona es un ente único e irrepetible y luego entonces, o sea, si yo los quiero educar como yo soy, pues es verdaderamente catastrófico para el niño, ¿no? Es que los extremos no son buenos, ¿no? Y también pedirles perfección todo el tiempo los daña. A lo mejor ellos no tienen la misma perspectiva. Yo digo que sobreprotegiéndolos o pues no dejando que experimenten por sí mismos. Tal vez como que los frustra, porque pues si el niño no hace algo bien, el padre se esfuerza para que molestarlo nada más. Pues tal vez se pierde la confianza con los padres porque pues ya no te sientes a gusto, o sea, te vigila, te pregunta dónde vas, ya no es una relación buena. Dios nos dio libre albedrío para hacer de nuestra vida lo que mejor queramos, pero los padres somos el pilar esencial para que podamos crear unos buenos cimientos para que ellos se desarrollen en ellos. Muchísimas gracias. Gracias por responder a nuestras dudas. Y bueno, por supuesto que nos quedamos preguntando si aparte del narcisismo existía otra forma, porque parece que estuvimos los últimos 2 bloques solo hablando del narcisista. Sí. Si existe otra forma. Hay otras formas. Por ejemplo, hay padres que tienen una baja autoestima, ellos también, y que se sienten inseguros. Y la forma de compensar es exigiéndoles a los hijos o criticándolos. Hay otros, por ejemplo, que tienen una gran necesidad de controlar. Y entonces son padres muy controladores o sobreprotectores y que necesitan controlar la vida de sus hijos y que ellos mismos se sienten inseguros, ¿no? Claro, es que suenan igualito al narcisista. O sea, sí, pero hay sus diferencias, no es lo mismo, ¿no? Un narcisista básicamente está enfocado en sí mismo. Otros padres tienen la capacidad de mirar a sus hijos o tienen la capacidad, pero ellos mismos tienen sus propias carencias. Y ellos mismos se sienten, por ejemplo, inseguros y las reflejan en sus hijos. Que no, pero su mirada no está nada más en ellos, sí pueden verlos. A ver, aquí hay un ejemplo en una llamada que nos hacen, dice, acerca de la toxicidad, algo que no se ha mencionado y muy importante y dañino es cuando se efectúa la burla de todos contra todos. Los hijos aprenden y actúan y luego adoptan eso como si fuese algo normal. Se vengan unos con otros y se forma una neurosis global en la familia. Así se hacen los hijos y luego ellos después con sus hijos formando una cadena. Se trata de algo hiriente, destructivo, se crea un caos. Dice, yo conocía a una y daba mucha tristeza. Ahí eran las risas y los chistes, pero hirientes lo que imperaba. Y bueno, sucede cuando no hay autocrítica en los padres ni en los hijos. También otro ejemplo que nos daba una persona textual, pone, no recuerdo si fue mi papá o mi mamá, siempre decía, ¿por qué me tocaron los hijos más tontos? Esa era su frase. Es durísima, sí. Sí, que nuevamente vemos como el poco reconocimiento hacia el otro. O sea, finalmente hay una total carencia de empatía hacia otro ser vivo, en este caso mi hijo, mi hija. No puedo, yo decía hace un momento, lo insisto, no puedo ver sus necesidades, no puedo entender al otro como una persona individual de mí. Hablábamos de que son las extensiones de los papás, es a través de ellos donde yo veo reflejado mis logros, pero de igual manera me estoy viendo únicamente a mí. En la medida en que mi hijo es exitoso, yo estoy comprobando a todo el mundo qué tan buen padre soy, qué tan exitoso padre soy. Pero ni siquiera, ustedes comentaron hace un momento que ni siquiera cuando son triunfos los aplauden. No. O sea, si soy la extensión y triunfo, tampoco me aplaudes. Porque no es tu triunfo, termina siendo el mío. Y el mío no es, o sea, y lo que estás haciendo, sí, y lo que estás haciendo no es suficiente para mí, porque hablaba Luis hace un momento, son esos vacíos enormes que no son capaces de llenarse con nada. Sí, y eso es lo terrible de tener un papá o una madre narcisista, no lo llenas con nada. Nada es suficiente. Cualquier logro puede ser insignificante para las expectativas que ellos tienen. Oigan, en el bloque pasado estábamos comentando que bueno, nos hace falta integrar esta parte masculina, ¿no? Entonces quiero que escuchemos este testimonio para entonces también darle la palabra aquí a nuestros 2 compañeros, a ver qué opinan desde el lado de los hombres. Adelante, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días.
Mi nombre es Alejandro y soy miembro de Neuróticos Anónimos AC. Sí, Alejandro, adelante, por favor. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Es que casi no te escuchamos. Sí, claro. Decía que mi nombre es Alejandro y soy miembro de Neuróticos Anónimos AC. Ah, perfecto. Bueno, por una parte, a través de la práctica del programa de recuperación de Neuróticos Anónimos, yo pude darme cuenta cómo había sido, entrecomillado, víctima de la exigencia de mi padre. Ahorita he estado escuchando algunas de las situaciones que ustedes comentan y bueno, Neuróticos Anónimos no pretende diagnosticar ni nada, pero hay situaciones en las que van como cuadrando los conceptos. A ver, por ejemplo, en tu caso en particular, ¿qué cosas viviste con tu papá? Sí, mi padre, por ejemplo, lo que hacía era depositar una desbordada confianza en mí, una desbordada exigencia. Él me decía que era el mejor, que yo podía hacerlo, que lo iba a lograr, pero al mismo tiempo nunca pude obtener un reconocimiento real de él, lograra lo que lograra. A través del programa de recuperación yo pude tratar de entender a mi padre y también darme cuenta que él tenía sus propias carencias, claro, pero tampoco nunca logré que me diera la razón. Siempre él tenía la razón, aunque yo lo hubiera hecho bien. Ok, ¿tú te esforzabas por hacer las cosas que él supuestamente te exigía? O sea, ¿sí llegabas a alcanzar esos logros desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva creo que no, pero tampoco había una parte en la que... Ah, tú también te autocastigabas, tú también decías que no era suficiente. Exactamente. Entonces, de alguna manera tampoco era ni lograr la meta, no poderla alcanzar, pero tampoco obtener el reconocimiento en la medida del esfuerzo. Sí, eso caray, era muy doloroso a través de irlo viviendo con él. Oye, y tú a tu vez eres papá. Así es. ¿Y repetiste el patrón? Sí. De alguna manera, cuando yo llego al programa de recuperación de Neuróticos Anónimos, mi hija mayor ya tenía 10 años. Entonces, ya desde el kinder ya había depositado en ella la misma exigencia que había depositado mi padre en mí. Tú eres la mejor, tú puedes, pero era difícil aceptar que el logro era de ella. Siempre era creer que lo había logrado porque yo le di, porque yo te compré, porque yo te enseñé. Es no compartir, no tener esa empatía en el esfuerzo que tenía mi hija. ¿Tú tienes un hijo varón? No. Tengo 3 hijas mujeres. Fíjate qué interesante, porque ahí se repite, ¿no? Oye, ¿y a las 3 las tratas igual? No, este tipo de exigencia solo fue con la mayor. La exigencia fue disminuyendo conforme las hijas fueron naciendo. Fíjate qué interesante. Ahora, ¿tus hijas, ahora ellas tienen hijas a su vez? Hija, sí, la mayor tiene una hija. ¿Y la hija del observas medio, que repite alguno de los rasgos? Sí, mi hija ha ido repitiendo el patrón, pero ahora con más severidad. De alguna forma, a mí el programa de recuperación de Neuróticos Anónimos me ha ayudado a frenar esa situación, a tratar de mediar. Pero pues ella tiene su vida, tiene su entorno y es complicado en ese aspecto no involucrarse. Pero ella ha ejercido ahora una violencia pues mayor con su hija. Mi nieta actualmente va al kinder y pareciera como si tuviera 25 años, le exigen como si fuera en universidad. Pero yo veo como mi hija ha repetido el patrón de una manera más exacerbada con su hija. Ok, muchísimas gracias. Gracias de veras por contarnos tu historia. Ustedes. Y bueno, desde el lado de los hombres. Justo lo que empezábamos a decir hace un momento con Eduardo, ¿no? Él hablaba de esta actitud evaluatoria que los papás hacen a los hijos. Y yo quería mencionar este otro polo, que es más bien la exigencia. Esta exigencia exacerbada que siempre se tiene hacia los hijos y es muy común y es además como loable socialmente decirle, tú eres el mejor, tú eres el campeón, tú lo puedes todo, para ti no debe existir el no, nadie te puede derrotar, tú siempre tienes, ¿no? Entonces, está muy fomentado también socialmente esta parte narcisista de que tú la puedes todo y nadie te puede vencer. Pero el papá que trata de difundirle esto al hijo, en realidad, como ya lo comentábamos, es para esta parte de poder obtener este reconocimiento social como papá, o también justificando también a través del hijo que él ya lo obtuvo. Y en el hijo, la manera en la que va a impactar es en que siempre va a estar esforzándose a través de estas exigencias de éxito, ¿no? En la consulta también alguien me decía, es que, ¿sabes? No soy feliz porque no soy exitoso. Y entonces hay una igualdad que hacemos o que nos han hecho creer que éxito es igual a felicidad. Y no es así, ¿no? Entonces el éxito se pone como algo grande, alcanzable, y a través de eso es esta exigencia que se va impregnando en todo ello. Cuando vivimos en la vida real, cuando vivimos ya en la vida terrenal y aterrizada, lo cierto es que nos caemos, que nos frustramos, que recibimos respuestas de no,
que la chica que me gustaba no me hizo caso, o el chico que me gustaba me dijo, prefiero a otra chica, qué sé yo, 1000 cosas con las que además no vamos pudiendo lidiar porque creemos que si mi papá me lo enseñó o mi mamá me lo enseñó, eso es lo que yo tengo que lograr. Y como no lo logro, me voy devaluando. Claro. ¿No? Voy cayendo en una situación de autoestima herida porque no logré la expectativa en realidad del papá que me iba exigiendo todo esto. Ahora, me llama la atención porque, por ejemplo, ustedes han hablado de las líneas estas de género, ¿no? Y entonces aquí él se va directo con su hija, mujer, Francesca, o sea que sí se brinca el género. No realmente, porque se va con la primera hija en el orden. Nos hablábamos de diferencias de género, pero también hablábamos de orden de hijos. ¿Y cuántas son las exigencias hacia el primer hijo que cambian cuando es el segundo, el tercero, la segunda, la tercera? Y el planteamiento que hace Luis Carlos justamente nos pone de frente una realidad con la que tenemos que lidiar hoy en día a nivel generacional. Son hijos que tienen una enorme dificultad para lidiar con frustraciones. Y las frustraciones son cotidianas. Hijos que no pueden con el fracaso, que un fracaso puede llevarlos a una situación extrema de atentar contra su propia vida, de suicidarse, porque no son capaces de, o porque no cumplieron con las expectativas de mamá y papá. Y eso es terrible, porque incluso, lo comentábamos hace rato, cuando el hijo o la hija llegan con el 10, no hay aplauso. Aunque llegue a la meta, no hay aplauso. Era tu deber. Eso es lo que yo esperaba. ¿Quieres que te aplauda? Por supuesto que no. Entonces, por eso es un nunca ser suficiente. Oye, perdón, es que eso que dices, Francesca, es bien importante porque yo me estaba confundiendo un poco y no quisiera que también el público, en el sentido de que desde donde amorosamente se les puede o se les debe decir a los hijos, tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo, claro que se puede, busca concluir tus sueños, etcétera. O sea, como en un sentido de impulsar y sí de exigir, pero ya entendí ahorita cómo lo puntualizas. Cuando llegan a la meta, entonces era tu obligación. O sea, no hay un aplauso. No hay creo que ya es la diferencia. Y aparte siempre falta algo más, ¿no? O sea, cuando llegas a la meta siempre hay una meta. Sí, claro, pero lo que tú planteas es justamente es la diferencia entre la presión, la exigencia y la enseñanza hacia el esfuerzo. Estos papás no enseñan a un hijo a esforzarse, a hacerlo por ética de trabajo, porque es importante, porque es justo que sea un deber el ser estudioso o el trabajar, sino es por presión, es distinto. Claro. Y no es desde un te veo lo que tú quieres y te ayudo en realizar tu sueño. No, es mi sueño, como bien decía Emma, es lo que tienes que hacer para que yo me sienta orgulloso, para que yo me sienta satisfecho. A través de tu éxito yo lleno este vacío, entre comillas. Y una de las enseñanzas también podría ser justamente esta insatisfacción. O sea, no solo que los papás también se los digan porque son papás tóxicos, sino que llega un momento en el que él también dice, pues ya llegué, pero no quiero más. Y ya llegué y quiero más. Y también él a nivel individual ya también está en ese círculo. Termina internalizando esta exigencia y entonces son personas que ya no necesitan ni siquiera la voz externa de los papás tóxicos. Y ellos solos lo hacen, ellos solitos están exigiéndose y no se sienten satisfechos con sus logros, no los pueden tampoco ellos ya ver. Socialmente, regresando un poquito a lo que decías, a la pregunta de cómo un papá puede a su hija exigirle, seguramente lo que le exigiría es el mismo patrón aplicado a una mujer o a un hombre, solamente que a una mujer le exige ciertas cosas y a un hombre le exige otras, como lo estaba diciendo Luis, por cuestiones culturales. Las exigencias hacia una mujer y hacia un hombre no necesariamente tendrían que ser las mismas, pero el patrón de exigencia sí es el mismo. Eduardo, quería decir. Lo que pasa es que en todas estas muestras lo que vemos es la ausencia afectiva, es decir, no vemos que haya como este reconocimiento en lo emocional. Todos lo estamos poniendo en metas hacia afuera. Lo que tiene que ver con el narcisismo justamente es que no hay contacto con lo emocional, ¿sí? No hay reconocimiento de lo que estoy sintiendo, de la frustración, del coraje, de lo O sea, como que las emociones están borradas. Las emociones están totalmente negadas. Pedirles empatía, pedirles reconocimiento, Exacto. pedirles es amor, imposible pedirles ellos es imposible. verlo. O sea, Hace cuenta que son nulificados, ¿no? Hace cuenta que estuvieran, digamos, un papá narcisista o mamá o una persona, o todos, ¿no? Es como si estuviéramos en el desierto.
y necesitamos agua, o sea, necesitamos sobrevivir. Aquí estamos hablando de supervivencia emocional, a nivel muy interno de todas las personas. Todos necesitamos sobrevivir. Y el narcisismo es una forma de buscar la autoestima, el ego, alimentar el ego para sobrevivir. Pero los hijos, a su vez, necesitan ser aceptados también para sobrevivir. Claro. Entonces, cada quien tiene sus propias dinámicas de supervivencia. Oigan, y a mí me gustaría saber si es factible que se casen o se junten o vivan juntos dos padres con esas características, porque en la investigación que hicimos aquí en Diálogos decía que no era común, que por general hay uno sí y otro no, pero ¿ustedes qué opinan? Francesca, existen, no es frecuente porque el narcisista, mira, la jerarquía familiar en donde hay uno de los dos padres narcisista es una jerarquía circular. Una jerarquía funcional y sana es vertical, en donde hay una autoridad por parte de papá y mamá y los hijos están abajo en el mismo nivel. No hay un hijo parental, ¿sí? Todos están en un mismo nivel. La jerarquía circular, donde hay un papá, una mamá narcisista, es que, por ejemplo, la mamá es el sol, papá gira alrededor de ese sol y los hijos giran alrededor de ese sol. O sea, todos giran alrededor del papá o la mamá narcisista. Por ende, sí es difícil que se casen dos, pero sí los hay. Yo conozco una familia así y, por ejemplo, ellos se relacionan desde el conflicto. Siempre, o sea, es siempre para tener la razón. No importa si es por la taza de café, por el mueble o por la educación de los hijos, nos relacionamos, el contacto, esa afectividad parece ser que la buscan a través del conflicto, porque finalmente es un contacto, es una comunicación. Claro, disfuncional, pero lo es. Y los hijos, evidentemente, son marginales dentro de ese conflicto. Suele ser que se divorcien y entonces son esos padres que jalan. Cada uno tiene un brazo, jala al hijo que está partido a la mitad. Ay, ¿no? De hecho, son parejas que compiten por el poder. Hay parejas, por ejemplo, la mayoría de las personas narcisistas buscan un complemento que gira alrededor, pero cuando dos personas iguales se juntan, lo que hacen es que compiten. Hay una lucha de poder constante. Entonces jalan. Hay una confrontación permanente. Incluso ya separados, porque hay un testimonio aquí que nos dice que se divorció de la mamá de su hija y que para él siente que la relación de la mamá y la hija está siendo muy tóxica y él no sabe de qué manera pues, entender esto o intervenir para que no siga sucediendo. Y otra cosa que nos están diciendo es, pienso que los padres son tóxicos por discapacidad emocional, derivado muy probablemente de deficiencias en su propia crianza. Pero nos dice, se están enfocando en el narcisismo, también los padres sobreprotectores pueden llegar a asfixiar a sus hijos y hay muchas formas de ser tóxicos, también nos mencionan. Por ejemplo. Exacto. Y también otra pregunta que está surgiendo es si todos los papás en algún momento somos tóxicos, papás o mamás, para que nos lo respondan regresando Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza. Gracias a todos los que nos han dejado sus mensajes, todos sus comentarios en redes sociales. Seguimos leyéndolos en el tema del día de hoy, pero le adelanto que mañana vamos a hablar de algo que, bueno, a mí me encanta, es maravilloso, los masajes. Más allá de que un masaje puede servir para relajarnos y que es delicioso, es importante que te lo dé una persona especialista. Bueno, es diferente cuando estamos hablando de la pareja, pero cuando estamos hablando de un masaje que puede ser terapéutico, que puede ser, por ejemplo, para descontracturar, deportivo, todo esto lo tiene que dar algún especialista. Por eso mañana nos van a explicar la diferencia entre todas las opciones de masajes y los beneficios que se obtienen, porque hay beneficios para la salud y también para las emociones. Cuéntenos sus experiencias. Aquí las vamos a leer y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Surge de esta parte de cómo ejercemos desde los padres la crianza para nuestros hijos. Es que los papás regularmente dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz. Diría que sí, que el fundamento de los papás es el amor, es querer lo mejor para sus hijos, pero la forma de expresar este amor no siempre es la más sana. Y esto se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Pueden ser personas autoritarias, manipuladoras, que no expresan el afecto. Pero sí coincido con mis compañeros, sí creo que hay un interés de los padres de hacer un bien, de que sus hijos crezcan, maduren, sean buenas personas. Sin embargo, la propia experiencia de esos padres en la vida los lleva de pronto a ser muy duros, fríos. Pero en este ejercicio de la parentalidad, de pronto se encuentran con
trabas que a su misma vez heredaron de sus propios padres. Una de las características de un padre narcisista es una dificultad muy grande para vincularse afectivamente. Una madre narcisista, un padre narcisista tiene ciertas características y dificultades en ello. La parte de la imagen, la vinculación afectiva, el control. Alguien que tiene un trastorno ya incluso narcisista o una personalidad narcisista, el amor lo va distorsionando. Vive el amor a través de esta patología. Como el narcisismo, lo mencionaban, el punto es que el amor vivido del narcisista es un amor distorsionado. Independientemente del grado de narcisismo, porque hay grados, claro, hasta llegar a lo patológico, independientemente de eso, no tienen una capacidad de amar de una manera sana. Entonces la respuesta para cada uno es diferente. Okay. El momento de vida de los papás también es diferente entre unos hijos y otros. O sea, son dobles mensajes de claro, sí, sé libre, pero no te vayas. Ya estamos acá de regreso y estoy de este lado con el público y estamos con Guadalupe. Guadalupe está, por supuesto, aquí viendo el programa y le entró una duda. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias Muy buenos por días. estar aquí. Buenos Gracias. días. Bueno, creo que me identifiqué mucho con el señor de la tercera edad. También igual tengo 2 niños, una niña de 10, un niño de 13. Y ahorita, bueno, mi duda es saber si soy mamá tóxica. ¿Por qué? Porque, bueno, yo a la niña es mucha la confianza, pero al igual le exijo. Y con el niño a lo mejor no hay esa confianza, pero igual le exijo. Entonces, ¿soy o no soy mamá? Ahora, dices que con ella tienes una relación más cercana que con él. Así es. Parece que él no te tiene confianza, no se acerca. Así es. Y tu pregunta es, ¿estaré siendo una mamá tóxica? Ajá. Francesca, ¿cómo puede identificar si está siendo tóxica ella y todos los papás y mamás que nos están viendo? Más allá de buscar una etiqueta, soy o no soy, Guadalupe, yo te invitaría a abrir la conversación con tus hijos. Es decir, a vulnerarte y decir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, cuáles son sus expectativas, cuáles son mis expectativas, qué es lo que realmente, qué es lo que no estoy haciendo bien, porque todos metemos la pata como padres y no es lo mismo hacer daño, ser nocivos que cometer errores. Hay una gran diferencia, lo estábamos hablando justamente en el corte. Entonces, yo la invitación que te haría es, abre la conversación y estoy segura que de ahí pueden surgir muchas inquietudes y también pueden llevar la conversación a un consultorio estando los 3, los 4, las personas de la familia para poder tener también la observación profesional. Claro. Luis Carlos, ¿cómo saber la diferencia? Porque de repente está esta línea muy delgada entre saber si sí estoy haciendo lo correcto, ¿no? Nos preguntaban también en el público, si estoy haciendo lo correcto o ya me estoy pasando como papá. Siguiendo el comentario de Francesca, el punto es cuando yo como papá asumo una postura rígida, intransigente diría yo incluso, en donde no permito esta ida y vuelta de retroalimentación tanto intelectual como emocional. Es decir, puedo ser un papá de pronto que me pueda equivocar, que pueda errar en la forma de estar acompañando a mi hijo, pero a la hora de tengo esta capacidad de poderme acercar y decirle, vamos bien, ¿qué podemos mejorar? ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? Incluso yo también estoy sintiendo esto y poderle decir a mi hijo lo que yo también estoy experimentando. Y entonces esta retroalimentación, tanto intelectual como emocional, va a hacer que nuestra relación crezca, ¿no? Se fortalezca y vaya para un mejor puerto. Claro. Pero cuando yo soy un padre muy rígido, intransigente, en donde esta jerarquía autoritaria no permite y quiebra cualquier tipo de comunicación, ahí es en donde me empiezo a convertir en un papá tóxico. Claro, ok. Eduardo, pero pues está en chino que un papá tóxico se dé cuenta. Sí, es difícil. Yo creo que una de las... No, la verdad, aquí se están riendo, pero sí. Es cierto. Mira, es difícil, pero no es imposible. Yo creo que un buen termómetro de esto, de un papá que pueda cuestionarse, atreverse a cuestionarse cómo está haciendo como padre, es qué tanto contacto tiene él con sus propias emociones. Es decir, qué tanto puede reconocer cuando está triste, qué tanto puede reconocer cuando está molesto, cuando está frustrado, cuando está deprimido. O sea, cuando él puede reconocer eso, es capaz. En esa medida también puede ver al otro, porque está en contacto con las emociones. Lo más difícil de reconocer, y por eso de pronto la gente se resiste mucho a buscar un tratamiento, ayuda, es porque no quiere lidiar con eso. Claro.
Si un padre Nos de da pronto, miedo las emociones, ¿no? Si un padre, exactamente, si un padre de pronto se pregunta, yo quiero ser un mejor padre y ¿cómo me doy cuenta si puedo serlo o no? Primero es si te atreves a reconocer eso en ti y si tienes la capacidad de verlo. Si eso es positivo, ya tienes un gran paso, porque en esa medida entonces puedes tener acercamiento con tus hijos, preguntarles cómo están, cómo te has sentido y yo manifestar si me siento enojado contigo, si me siento frustrado porque las cosas no salieron como yo esperaba, pero cómo tú las estás viviendo. En esa medida empieza una madurez mucho más sensible en la parte afectiva y nos lleva por un mejor camino. Claro, muchísimas gracias. Oye, Guadalupe, pues bueno, es buenísimo que te lo hayas preguntado. Eso casi que te responde solita la pregunta, no creo que seas tóxica, porque por lo menos ya te lo estás preguntando, ya estás volteando a verte. Ojalá puedas platicar con tu niño. Ojalá. Que aparte de también la adolescencia, ya sabes cómo es durísima. Sí, un poco. Sí, mil gracias. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Criar a mis hijos ha sido muy difícil. Yo traía unas ideas por parte de mis padres que me educaron, creo yo, a mi sentir, fueron muy violentos conmigo. Me criaron ahora sí que con golpes, ¿no? De parte de mi madre eran los chanclazos, ¿no? Siempre me reprimían, si yo quería exponer así lo que estaba sintiendo, cállate. Y ya no conforme con eso, cuando llegaba mi padre de trabajar, también le decía lo que yo había hecho. Y igual tomaba mi papá el cinturón o el cable de la grabadora y con ese me golpeaba también. Pues yo sentía que no me querían porque siempre sentí mucha preferencia hacia mis demás hermanos. Pues era muy raro que me llegara mi madre a abrazar. Yo no tengo muchos recuerdos de que me abrazara, de que me besara, me dijera que me quería, ¿no? Hoy en día en mi vida adulta me ha ocasionado problemas en inseguridad. Y aún a la fecha como que siento temor todavía hacia mi madre. A mis hijos los abrazo y les digo que los quiero. Yo tengo una frase que les digo a mis hijos: ¿sabes lo importante que eres para mí? ¿Sabes cuánto te quiero, hijo? Muchísimas gracias y bueno, me gustaría saber qué opinan del testimonio. Gemma me estaba comentando que justo así nacen los narcisistas. A ver, explícanos. Una de las causas o una de los orígenes del narcisismo es esa, precisamente son personas que no recibieron amor, que no recibieron ese afecto, ese contacto, y entonces ellos tratan de compensar la baja autoestima que esto genera, generándose su propia autoestima, y entonces se convierten en personas narcisistas. Es uno de los orígenes. Oye, pero puede ser de uno de los dos padres nada más. De uno de los por dos, ejemplo, claro. un hijo o una hija que sí recibe de uno pero no recibe de otro, ¿se convierte en narcisista? Podría ser, depende si uno de los dos es narcisista y arrasa y es un grado de narcisismo alto, como el que hemos estado describiendo, puede ser que sí afecte su autoestima. ¿Y qué pasa si es como, no es que la otra persona sea narcisista, sino que uno de los papás no sabe expresar las emociones porque no se lo enseñaron? O sea, no es tóxico, sino no sabe. Que viene de una familia, de unos padres que a su vez no lo expresaron. Entonces, no recibió amor y no sabe cómo darlo tampoco. Exacto. Es una persona que está muy limitada en cuanto a contacto con otros. Y ahí puedes crear un narcisista. O sea, si yo como mamá, crear también, claro. Digo, por ponerles un ejemplo, porque nos han dicho varias cosas. Si yo como mamá, no es que sea narcisista, sino que no sé expresar, no sé abrazar porque nadie me abrazó, no sé, sí lo siento, sí siento el amor, pero no sé demostrarlo. ¿Puedo producir un hijo narcisista? Sí, porque el mensaje, cuando no se expresa el amor en afecto, en cariño, y no hay esta expresión de amor, el mensaje, aunque no fuera la intención, es el hijo se siente como si no fuera querido por los padres o por ese papá o mamá. Y entonces, al no sentirse amado, hay este vacío que también se puede compensar a través de nosotros. Ponías una carita así, Francesca, como que sí, pero... Acá también. Sí, es que, es que hacer esa diferencia es importante. Es que lo que estás preguntando son dos cosas diferentes. Hay habemos personas que podemos tener la dificultad en la intimidad, en crear intimidad y en compartir afecto. Y en expresar el amor. Y en expresar los afectos y el amor. Pero sí amamos. Ajá. Y la parte narcisista carece de eso. Exacto. O sea, esa es la diferencia fundamental. Entonces puede ser que no lo pueda expresar, pero mi hijo sí lo sienta, porque de alguna otra manera lo sale.
Pero es importante porque el amor expresarlo. también, sí, ya lo sé por eso. Sí. Pero digo, O sea, lo porque de expresas, pero no en pronto- para salvar palabras, ¿no? algunas Pero a ver, familias, pero de pronto, por ejemplo, puedo prepararle el desayuno Exacto, o hacerle el exacto, lunch. no lo verbalizas. no lo ¿no? verbalizas o no los o abrazo. decirte, vente, vamos Pero a ahí comprar estoy. tus materiales para la tarea. Sí. ¿no? A O lo sea, ahí mejor no estoy, soy exacto. un papá Que- así súper Y aquí apapachador. entramos en aclarar. otro terreno que es las formas del amor. Hay un Sí. libro, por ejemplo, que sí. llama Los 5 formas del amor. Sí. Hay quienes lo dicen verbalmente, hay quienes son apapachones, hay quienes hacen cosas por el otro. Sí, Entonces hay quien te regalan formas, el ¿no? tiempo. Que es importante aclarar en esos papás que nos escuchan que tampoco abogamos porque si no lo puede decir, muéstralo. Nosotros realmente quisiéramos que lo pudieran decir. Y lo mostraran, Y lo claro. mostraran también, por supuesto. Generalmente en consulta lo que nos toca a nosotros a veces como terapeutas es poder integrar a los hijos diciéndoles, bueno, no te decía que te quería, pero todos los días te ponía el desayuno. Sí. Para poderle hacer ver a este paciente que Exacto. sí había amor ahí para detrás, hacerte ¿no? En la esas muestras. interpretación. Pero sería mucho Que hay mejor otras formas, de las dos, ¿no? ¿no? Y las Expresado formas, ¿no? y mostrado. Otra forma de demostrarlo es que, por ejemplo, aquí hay un testimonio en Twitter que dice, mi papá jamás me pegó, pero tampoco hacía nada cuando mi madre me pegaba. Ouch. O sea, No lo cuando defendías. cuando te limitas en no actuar, ahora sí que también es una forma de mostrar o no mostrar el amor. Acá hay otro comentario de Twitter que dice, hay de todo en temas de padres, manipuladores, limitadores, víctimas, absorbentes, distantes, perfectos, competitivos, perfectos ahí como que más bien serían imperfectos, ¿no? ¿no? O perfeccionistas. Pero ellos se sienten perfectos. Ok, es cierto. Competitivos, indiferentes, limitadores. La influencia de los padres es brutal para el desarrollo como personas de los hijos. Y esta otra llamada es muy interesante de Adriana Mota que dice, yo no estoy de acuerdo en algo, me parece muy interesante el programa y los tips igual y los problemas que abarcan, pero en lo que no estoy de acuerdo es por qué seguimos etiquetando parámetros o las formas en que se educan a los hijos. ¿Por qué no mejor implementar otros términos sin utilizar narcisismo? Y dice, estamos en México, así que ¿por qué etiquetar en un contexto mundial o no abordarlo de forma particular para nuestros hijos? Dice, ninguna persona nace sabiendo ser padre, por lo que desde mi punto de vista, para mí los hijos son más bien quienes nos titulan como tal. Somos individuales, pero también cada uno sus éxitos van a ser los aciertos de otros padres. Bueno, yo creo que la necesidad de poner a veces los nombres también ayuda a las personas a poder ubicarlo, ¿no? Yo sé que las palabras, a mí no me gusta poner etiquetas, pero a veces les Pero, ayuda a los otros para poder ubicarlos, Cris, ¿no? perdón, nada más para que nos aclaren, no es una etiqueta, es un diagnóstico, entiendo, ¿no? Exactamente, sí. Digo que es importante aclarar que no es una etiqueta, si realmente, independientemente de lo que hablabas hace un momento, si es estructura o si es un trastorno como tal, nos referimos justamente porque hay toda una categoría de síntomas y signos que nos ayudan a poder entender la situación y cómo abordarla de una mejor manera. Ahora, o sea, hay muchos estilos de crianza, pero sí una persona con un trastorno narcisista, sí estamos hablando, este es el tema, causa mucho daño en Ahora, los hijos. un poco la duda, Eduardo, está desde yo creo que el principio del programa, que si solo los papás narcisistas son tóxicos. No. Entonces, de hecho, yo creo que eso es la cosa. Es importante, sí, es importante aclarar que bueno, el tema tiene que ver con este trastorno como tal, pero bueno, lo mismo hay trastorno obsesivo compulsivo, lo mismo hay otro tipo de trastornos que generan también daños en los hijos. Ahorita nos estamos enfocando específicamente en cómo este tipo de padres, con estos matices en cuanto al narcisismo, generan daño en los hijos. Pero hablábamos también hace rato de padres que se sienten inseguros. Exacto. Hablábamos también algo que mencionábamos, o no sé si no lo mencionamos, de padres, por ejemplo, que a lo mejor tienen frustraciones en su vida de cosas que ellos no lograron o que hubieran querido lograr y los ponen en sus hijos. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo que tú estás diciendo, hemos visto también muchas películas que son como ejemplos donde la mamá quiere que sea bailarina de ballet, ¿no? Pero porque yo nunca fui. Sí. Ahí no, ¿estaríamos hablando de un rasgo narcisista o es otra cosa? Puede ser o no. Puede ser una persona narcisista o puede no ser una persona narcisista que no logró eso y que deposita sus sueños en sus hijos. Y que le exige, en su hija, en este y caso, que la obliga. Y le exige y le pide. A lo mejor es una persona que tiende a irse al chantaje o es una persona que también es hace mucho daño, perfeccionista y a lo mejor no es narcisista, pero sí es más obsesiva, más perfeccionista, tiende a la perfección. ¿no? Sí, un poquito ampliando la pregunta de Adriana. Estoy de acuerdo con Eduardo, no estamos poniendo etiquetas, estamos clarificando, porque un hijo, los comentarios que envían justamente los hijos, mi mamá, mi papá tenía estas características, cuando llegan a consultorio, llegan con la pregunta del por qué.
Entonces, yo creo que estas clarificaciones, si son rasgos narcisistas, si es una baja autoestima, la parte del vacío emocional, estamos, creo, tratando de dar un contexto y de decir, no eres tú. ¿Sí? No es porque tú no seas suficiente por cómo tú eres con tu papá o con tu mamá, es porque desde papá y mamá hay carencias. Y estas carencias se llaman así, tienen explicación, tienen nombre, apellido, parten de una dinámica, pero esto tú lo puedes, tu hijo lo puedes sanar y también puedes prevenir el hacerlo, el repetirlo con tus propios hijos. Y qué importante eso que dices, porque ahorita acabamos de escuchar el testimonio donde son ya 3 generaciones, ¿no? Es el abuelo, el papá, que es el que está aquí, bueno, hija. 4 generaciones, su hija y ahora su nieta. Y ¿no? Se puede romper. Y se puede romper. Lo interesante sería continuar viendo el otro lado de la moneda desde los hijos. ¿Qué pueden hacer los hijos? Exacto. Ellos, ¿dónde están? Y ayudarlos a cuáles son los recursos de los que ellos pueden. Ahorita vamos a entrar en eso, pero además tenemos unos testimonios en el público que son anónimos, que regresando los voy a retomar para que ustedes también los puedan ayudar. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza y les pedimos especial atención para mostrarles imágenes de personas que han desaparecido. Las fotografías las van a ver ustedes en su pantalla y si tienen alguna información, por favor, comuníquese a los teléfonos que también van a aparecer ahí en su pantalla. El primer nombre, la primera persona desaparecida es Héctor Javier Acevedo, quien se extravió en la colonia residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Esto el 1 de junio de este 2018. Repito su nombre, Héctor Javier Acevedo. La siguiente imagen es la de Heriberto Benítez Alonso, quien se perdió en calle Alfonso Pruneda, número 13, en la colonia Copilco El Alto, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Heriberto Benítez Alonso está desaparecido desde el 20 de noviembre de 2018. La tercera foto es la de Alfonso Barrientos Estrada, quien desapareció en calle Pantitlán, manzana 76, lote 58, La Florida, en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Alfonso Barrientos Estrada está desaparecido desde el 24 de diciembre de 2009. Vea bien su imagen. Ahora la última es la de Juan Antonio Hernández Rivera, quien desapareció en Guadalajara, Jalisco, el 21 de febrero de este año 2018. Muchísimas gracias por su colaboración en esta sección. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a escuchar el siguiente sondeo. Yo buscaría ayuda profesional para poder mejorar la relación. Ay, pues con mucha paciencia, con diálogo constante y sobre todo respeto. Empezaría poniendo pequeños límites. Por ejemplo, digamos que no puedo hacer un deporte que él no quiere que yo haga porque cree que es de vagos o es muy peligroso para mi integridad. Podría empezar haciendo eso y después poniendo más límites conforme vaya avanzando en el progreso. Definitivamente hay que llevarlo hacia el camino correcto, ¿no? Pues, ¿cómo trabajarías? Es un poco difícil porque si es tóxico, o sea, ni hablando se puede solucionar ese problema porque, o sea, hablarlo no es la solución. Yo creo que es como tratarlo con personas profesionales. Pues a mi parecer sería como manteniendo un poco la distancia, o sea, el padre y todo, pero manteniendo un poco la distancia estaría bien para trabajar una relación con un padre tóxico. Bueno, pues ya estamos de regreso y me gustaría darle la palabra a una persona, una jovencita que tenemos aquí. Adelante, por favor, ¿me puedes platicar qué pasó contigo? Bueno, lo que ocurrió en este caso fue que mi mamá era muy obsesiva, muy posesiva conmigo hasta el punto de llegar a quedar frustrada. ¿Por qué? Porque, bueno, desde pequeña siempre ha sido así. ¿Qué tipo de cosas? Ponnos algunos ejemplos. ¿Qué te hacía? Siempre quería que las cosas se hicieran perfectamente. Que me comparaba mucho con ella. Es que yo de chiquita era, no sé, muy limpia. O cosas así. Pero ahora lo que estalló fue que no quería que estudiara la carrera que yo quería, no quiso la escuela y me dijo, pues no estudias. Ok. ¿Tú querías estudiar qué carrera? Gastronomía. ¿Y ella qué quería que estudiaras? Pues me dijo, en sí no me dijo. Pero solo te dijo gastronomía, no. Me dijo, no tienes el perfil, no sé, a lo mejor prefería que cuidara niños.
porque me decía, mejor estudia esto para los niños y no sé qué. Ok. No sé si se guiaba porque yo cuidaba mucho tiempo a mis hermanos o qué es lo que ocurría, pero siempre quería ser muy perfeccionista y sí llegaba a ser muy violenta. O sea, por ejemplo, esto que dices de quería ser muy perfeccionista, ¿tú hacías las cosas como ella te pedía, pero nunca estaban bien? Ajá, nunca estaban bien. También referente calificaciones, le llegaba con un 5, vaya, pues, ¿qué ocurrió? Tú no eres así, no sé qué. Ujú. Y me regañaba y me castigaba y todo, pero le llegaba con un 10. Está bien. Hasta ahí. Y O sea, tú sentías que ahí había como algo que no estaba bien, por no decirlo de otra manera. O sea, decías, me castigan por un 5, pero no me dicen nada por un 10. O sea, no me Exacto. premian por un 10, digamos. Exacto. Ujú. ¿Y entonces qué sucedió? Pues me molesté mucho cuando ocurrió eso que me dijo que no iba a estudiar lo que yo quería. Porque Ujú. me dijo, pues yo no te voy a pagar nada, hazle como tú puedas. Y decidí salirme mejor de mi casa, Ok. Ujú. ¿Hace cuánto te saliste? como 3 meses, Ok. ¿Y a dónde te fuiste? a casa de mi abuela. ¿De su mamá? Ujú. ¿Y cómo está la situación ahorita con tu mamá? ¿Cómo reaccionó frente a esto, a esta decisión tan fuerte que tú tomaste? Realmente no lo sé, porque el día que yo me salí de mi casa simplemente dejé una carta, Ujú. diciéndole pues todos sus errores, todo lo que yo sentía, me expresé con ella y ya de ahí ya no supe nada. Oye, y evidentemente no buscado? se ha acercado tu mamá, ¿verdad? ¿Te ha buscado? Porque no sabes nada de ella. ¿Y estás estudiando? No, ahorita no. Ya perdí el año. ¿Vas a hacer algo para retomar la carrera que a ti te gusta? ¿Qué piensas hacer? Pues ahorita tengo planes de estudiar, no sé, algo que me pueda ayudar, como clases de inglés, computación, algo. Y ya el siguiente año retomar mis estudios. Ok. Perdón la pregunta, pero ¿y tu papá? Ya tiene muchos años que no lo veo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Le quieren comentar algo? Porque, bueno, le estamos viendo que... Bueno, yo sí quisiera decirle que... Está jovencita. Pues que eres muy valiente. Yo creo que hay una distancia que puede ser sana. Hay derechos que todas las personas tenemos, como por ejemplo expresarnos, decir qué pensamos, qué sentimos. Tenemos el derecho a ser respetados, tenemos el derecho a vivir cuando somos adultos, independientemente de nuestros papás, y realizarnos. Entonces yo creo que veo que tienes los recursos y la fuerza para poder tener esta separación y comprendo también que debe ser también algo doloroso, porque también está el duelo de pues haber querido a lo mejor una mamá que comprendiera, que te aceptara, y esto no está pudiendo ser así. Oye, y está de por medio el dinero, ¿se fijan? No habíamos hablado de eso. O sea, es un medio de control y de castigo. Sí, Eduardo. también, sí lo es. Justamente hablábamos un poquito de esto, de pronto los hijos que tienen más recursos, más fortaleza, suelen poner esta especie de límites, suelen ser hijos que se rebelan, que se atreven a marcar altos. Muchos de ellos tienen que ver con cuestiones conductuales, de decir no te metas con esto en mi vida, y en el caso extremo es de yo me voy de aquí porque no puedo vivir con una persona que me lastima de esa manera. El recurso económico también es una forma de control, no solo de padres con este perfil que hablábamos narcisista, sino en general de muchos padres con ciertos problemas para el manejo de los hijos, utilizan la economía como parte del control, la amenaza, el chantaje, ¿no? Entonces, lo que hablamos un poco respecto a cómo solucionar o cómo intentar empezar a enmendar esta situación con algunos hijos era, pues sí, acercarse de pronto a familia que tenemos, donde sí recibimos cierto apoyo, donde sí hay cierta contención. A ver, donde pero ahí sí nos tengo yo sentimos más otra duda, escuchados. Francesca, porque si hemos estado diciendo todo el programa que suele estar generación tras generación, y ella está regresando a su abuela materna, la que la lastimó fue su mamá, y regresa a la casa materna, ¿no va a encontrar ahí algunos rasgos similares? No lo sabemos, habría que hablar un poquito de esta abuela, pero seguramente es una abuela que de alguna forma te nutre, ¿no? Y que te está apoyando y que te está demostrando amor y que quiere darte algo, ¿no? Algo muy positivo, si no me imagino que no hubieras encontrado esa casa. Como lo comentábamos en un principio, la mayoría de estos hijos tan lastimados sí alcanzan a ver muchas veces en un consultorio ya a aquellos miembros de la familia que sí los aman incondicionalmente, que sí son nutritivos, que sí los ven y entonces van
con ellos justamente para poder sanar estas relaciones. Pero también para mí es muy importante decir que el romper una relación, bueno, ahorita hay una distancia, no estamos hablando de una ruptura, esperemos que puedan encontrar la forma de relacionarse eventualmente. Muchas veces es necesaria la distancia para poder elaborar, pero también yo considero que es importante tomar la posibilidad de dar este acercamiento, este paso, pero como lo decían justamente en la encuesta, con límites. Claro. El límite es una herramienta fundamental para estos padres que son muy entrometidos, que son muy invasivos, que son muy controladores. Entonces hay hijos que tienen el recurso de verbalizarlo, hay hijos que lo hacen de manera más sutil, pero necesariamente si yo quiero construir mi vida, mi familia, necesito cerrarte la puerta. No puedo permitir que tu mamá, por ejemplo, de un hijo, puedas entrar todo el tiempo y opinar acerca de mi esposa, de mis hijos, de mi educación, porque entonces no vamos a construir nuestra propia familia con nuestras reglas y con nuestros errores. Claro, Eduardo, ¿te quedaste con ganas de decir algo? Esto tal vez le respondería a Evelyn, que nos hace una llamada y dice: me he alejado de mi mamá, es una persona muy exigente. Mi mamá siempre anheló tener varones, siempre nos pegaba y nos decía que ella hubiera preferido tener hijos hombres. Y es muy alejada en el aspecto de que cuando se enferma y estamos ahí, dice que nadie está con ella y es grosera. La idea es que dice que somos malas hijas. Yo opté por alejarme, estoy en lo correcto, dice, es una persona muy enfermiza. Yo insisto. A ver, ahorita. Sí, retomando la llamada y diciéndole el testimonio aquí presente, entiendo que vivir en un entorno así es complejo, porque además también crea inseguridades muchas veces. Genera miedos, genera como esta noción de que a veces no podemos ser capaces. Sin embargo, reconocerte, como decían, tu fortaleza, pero además este confrontamiento a estos miedos que seguramente también están ahí presentes siempre, en todo momento, a la hora de hacer una distancia. Porque te veo también un poco temerosa ¿no? Así como, hice bien o no hice bien, como la llamada, ¿no? Hice bien al alejarme. Y entonces hay de pronto esta duda permanente, sobre todo cuando nos alejamos de nuestros padres. Es que no quisiéramos. Es que nacimos con ellos y crecemos con ellos. Entonces es difícil tomar una decisión como de decir, necesito una distancia. Quisiéramos que fueran ellos los que cambiaran, ¿no? Eso. Que encontráramos que ellos nos tratan bien. Pero a lo mejor si no ponemos esa distancia, no va a haber este cambio. Y la esperanza es como: yo espero lo mejor de ti, papá, mamá, y quisiera que tú cambiaras. Sin embargo, a veces eso no se da y entra este temor y esta resistencia que experimentamos. Entonces, yo quiero decirte a ti y a la chica de la llamada también sí, a veces es difícil o comúnmente es difícil ir contra eso que también es parte nuestro, ¿no? Pero poder hacer la conciencia de que tengo que empezar a construir una vida propia, una vida personal, y plantearme cómo quiero hacerla, es empezar a madurar también y a ser adultos. Entonces, eso es muy importante, podérselo mostrar también a nuestros padres y de alguna manera decirles, quizá hiciste un buen trabajo por otro lado porque estoy tomando esta decisión de alejarme. Claro, ¿sabes? Y mi voz la escucho, ¿no? Y entonces eso es bien importante y solo quiero cerrar diciéndote, qué valiente, sobre todo qué valiente. Y claro que qué fuerte también. Sí, sí vas a poder. Sí, yo decía que insisto en esta parte en donde a veces es necesario retirarse, poner distancia física para poderlo procesar y entonces saber cómo volver a acercarse de una manera, a partir de los hijos, más sana. Tal vez un proceso terapéutico donde se pueda revisar cuáles son las acciones y qué se podría hacer o hasta dónde se podría llegar, si es que se podría llegar. Claro, como decía el testimonio que vimos, ¿no? Poner límites. O sea, cuando ella aprenda a poner límites como hija a su mamá, tal vez pueda encontrar una forma diferente, pero sí, sobre todo, ojalá puedas encontrar ayuda profesional. Sí. Tenemos otro testimonio, ¿sí? No sé si ya está listo. ¿Ya está listo? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bienvenida. Pues yo crecí, viví con una familia tóxica, bueno, por parte de mi mamá. Ella era muy controladora. Acércate un poquito más al micrófono. Era muy controladora, autoritaria, aprensiva de alguna forma, ¿no? ¿Tu mamá? Sí, entonces, pues yo me casé muy joven, a los 15 años. Yo pensé, pues me caso y ya, Ah, fíjate, qué interesante. O sea, tú sí lo pensaste. Me caso para salirme de aquí. Sí.
Sí, y me casé muy joven y entonces... Oye, 15 años eras una niñita. Yo pensé, cuando tenga mis hijos, yo no voy a ser igual que mi mamá. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos tienes? Tengo 3 hijos, son ya 2 adolescentes y una pequeña, entonces yo veo que sí se volvió a repetir, o sea, como que es la cadenita, se volvió a repetir, o sea, sin darme... ¿Tú te reconociste haciendo lo mismo? Sí. ¿De qué manera? ¿Nos puedes decir algunos ejemplos? Por ejemplo, mi hija, la mayor, tiene 19 años y siempre les he dicho así, mientras vivan bajo mi techo, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Que eran palabras de mi mamá. Las repetimos, ¿verdad? Sí. Aunque tengas la edad que tengas, aquí pides permiso, ¿no? Y casi, pues te tiene que hacer lo que yo diga, porque si no, pues me molesta. Y de hecho, pues cuando eran más pequeños sí les pegaba, que también eso fue algo que lo traía ya yo desde chica, ¿no? Mi mamá todo lo solucionaba con golpes. Todo era pegar y pegar, ¿no? Entonces yo crecí y sentí, pues eso es lo correcto, ¿no? Los hijos obedecen. Si uno no les pega, no obedecen o no se educan. Fíjate, y sin embargo tú te sales justo por eso, y cuando tú te ves en ese mismo papel, dices, así hay que hacerle. Sí. ¿En qué momento te das cuenta que estás equivocada? Yo llegué a una terapia, entonces, pues me ha costado mucho trabajo, pues poderme ver y reconocer que pues se están repitiendo las mismas cosas que yo algún día pensé que no lo iba a hacer. Y pues he tenido que tratar, porque mi hija pues se ha alejado un poco. Porque, la grande. Sí, la grande. Porque también igual me decía, es que entre mis sueños está estudiar, por ejemplo, relaciones internacionales, o me gusta la actuación. Y pues entonces digo, no, así como que por seguridad mi mamá siempre me decía, no, porque ahí pasan cosas, porque no, entonces como tenerla así. Entonces, ¿tú hacías lo mismo? Sí. ¿Y actualmente ella está estudiando o estudió lo que ella quiere? Sí, ahorita sí, pues está en el... Muy a pesar tuyo. Sí, me ha costado mucho trabajo pues poder reconstruir un poco, acercarme a ella, tratar de escucharlos. Claro. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en terapia? 5 años. Fíjate, qué importante lo que estás diciendo, porque a veces de repente creemos que puede ser mágico, ¿no? Traigo un problema de toda la vida y quiero en 5 minutos solucionarlo o en 3 sesiones. 5 años, y ahora dices, ya estoy empezando a poder comunicarme con ella. Sí, estoy en el intento y pues ¿Ella sigue viviendo contigo? Sí. Ok. ¿Y tú estás todavía en pareja? Sí. ¿Y él qué te dice? ¿Tu pareja qué te dice? No, pues lo que pasa es que mi pareja es papá de la pequeña nada más. Ah, ok. ¿El papá de los grandes no? No. Ok. Muchísimas gracias. Gracias de veras por tu testimonio, gracias por estar aquí. No nos da tiempo para darle retroalimentación, pero ahorita regresando, lo que ustedes le quieran decir. Sandy, adelante. Tenemos aquí comentarios, dice, estas relaciones luego se traducen en alguien que vivió con un padre o una madre narcisista, buscan relacionarse con personas igual, que anulen su personalidad. Es muy difícil comprender esto y se necesita terapia a lo largo de su vida. Es justamente lo que vimos aquí ilustrado en el testimonio. Y también nos están preguntando algunas ideas de cómo salir de estas relaciones y así, no tanto como estrategias, ya vimos que la terapia puede ser y es una gran ayuda, pero que si nos pueden dar algunas ideas para ir alejándonos paulatinamente o definitivamente. Ahorita regresamos. Seguimos en Diálogos en Confianza y la próxima semana nuestro tema va a estar muy interesante, claro, como todos los días, pero particularmente en este tema hay muchas aristas y hay mucho que involucrado. Vamos a hablar de la infidelidad de los padres, de los hijos ante la infidelidad de los padres. Y si bien es un tema que es de la pareja, que tiene que ver con lo que sucede dentro de la pareja, muchas veces afecta también a los hijos. ¿De qué manera podría no afectarles o por qué sucede esto? De esto vamos a hablar la próxima semana, porque muchas veces las parejas no quieren que esto suceda, sin embargo llegan a afectar en sus discusiones, en la manera en cómo se resuelve lo que está pasando en la pareja, afecta muchísimo a los hijos. Por eso no se lo pierda y coméntenos todo lo que tenga que ver con este tema. Lo invitamos a participar la próxima semana, próximo martes, mientras vamos a ver un resumen de lo del día de hoy. De entrada, la parte en donde una persona tiene este aspecto narcisista es una cuestión donde no tiene una empatía.
les es muy difícil muchas veces poder identificar cuáles son las necesidades y cuáles son esos pequeños logros que el niño o la niña va teniendo. Es un aspecto de mucha nulificación en donde el hijo se ve todo el tiempo tratando de llegar a estos estándares del papá que nunca logra. El límite de personalidad, que son hijos que de pronto no se sienten queridos y todo el tiempo oscilan entre el amor y el odio, justamente porque no alcanzan nunca a sentirse apreciados o valorados. Pero los hijos de padres narcisistas sí tienen una gran oportunidad de sanar, de poderse ver adentro para poder identificar sus propios rasgos. Porque pueden ser hijas que si son exitosas, compiten, la mamá compite con su hija, ya sea en inteligencia, en belleza. Está muy fomentado también socialmente esta parte narcisista de que tú la puedes todo y nadie te puede vencer. Por cuestiones culturales. Las exigencias hacia una mujer y hacia un hombre no necesariamente tendrían que ser las mismas. Todos los estamos poniendo en metas hacia afuera. Lo que tiene que ver con el narcisismo justamente es que no hay contacto con lo emocional. Una jerarquía funcional y sana es vertical, en donde hay una autoridad por parte de papá y mamá, y los hijos están abajo en el mismo nivel. La jerarquía circular, donde hay un papá, una mamá narcisista, es que, por ejemplo, la mamá es el sol, papá gira alrededor de ese sol y los hijos giran alrededor de ese sol. Y no es lo mismo hacer daño, ser nocivos, que cometer errores. Un buen termómetro de esto, de un papá que pueda cuestionarse, atreverse a cuestionarse cómo está haciendo como padre, es qué tanto contacto tiene él con sus propias emociones. Exactamente, si un padre de pronto se pregunta, yo quiero ser un mejor padre y cómo me doy cuenta si puedo serlo o no, primero es si te atreves a reconocer eso en ti y si tienes la capacidad de verlo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos justamente al final. Nos quedamos en el bloque anterior con el testimonio anónimo que estuvo aquí. No sé si alguno de ustedes le quiere dar alguna retroalimentación. Sí. Francesca, por favor. Adelante. Bueno, yo quiero felicitarte sinceramente. Muchas veces el distanciarnos de estos papás resulta un acto de supervivencia. Es como necesitamos tomar aire porque nos sentimos oprimidos, ¿no? Y me parece que lo que tú nos comentas, el casarte a los 15 años, tuvo justamente esa función, ¿no? El poder escapar, el poder decir, bueno, afuera será diferente. Pero se necesita de muchísimo valor, me muevo para poderte ver, se necesita de mucho valor y mucha perseverancia el poder ponerte en discusión y decir, me estoy equivocando, estoy repitiendo patrones, estoy haciendo daño a mis hijos, específicamente a tu hija mayor, y llegar a un tratamiento. Te felicito, espero que esto haga que ustedes dos encuentren la forma de comunicarse. Y también quiero comentar que esa distancia, si bien a veces es necesaria como poner una pausa, poner incluso un océano de por medio, para poder procesar, como decías tú hace rato, lo que está pasando en la relación, no es necesariamente la solución. Es decir, no es que a la distancia, como justamente lo estábamos viendo, ya que estoy lejos de mi papá o de mi mamá, todo va a estar bien, porque necesito yo aprenderme a reconocerme, necesito yo también llorar lo que no tuve, llorar lo que sufrí y volver a elaborar esos que fueron mensajes tan negativos de lo que yo debería ser, de lo que yo no era bueno, no era buena para tal cosa, poderlos transformar en mensajes reales. Ahora, es muy raro, muy raro el caso en que yo recomiendo un corte de relación. De hecho, creo no haberlo hecho en mi trabajo nunca. Yo creo que sí hay maneras de relacionarnos con padres muy tóxicos, a lo mejor desde mucha distancia, por supuesto con muchos límites. ¿Por qué? Porque el hacer un corte implica muchísima culpa. ¿Se puede trabajar la culpa? Claro que sí, pero también de pronto hay, de veras, rendijas por las cuales meternos y decir, ok, mi mamá y mi papá eran tan malos en tantas cosas, pero eso era bueno, eso me gustó. Bien, a lo mejor es el único canal, pero que haya uno. Porque eso ayuda mucho, claro, a no vivir esta culpa. Como bien dijiste ahorita, bueno, también depende del caso. Porque sí es bien importante decir eso. Pero ¿no? son extremos, ¿eh? Sí. Pero es que como aquí hemos hablado de violaciones, de abuso sexual infantil, de traiciones, en esos casos, pues digo, por supuesto que sí. Yo quisiera agregar otra cosa, ¿no? También felicitarte porque el trabajo que has hecho antes
de salirte, de encontrar una forma de salir y después ahora estar en un proceso durante 5 años, yo estoy segura que hoy día tienes muchos más elementos. Y hablando y ligando un poco lo que estaba diciendo Francesca, uno de esos elementos que creo que puede ser muy, muy útil para ti como mamá, pudiera ser el dar un poco de tiempo, ahora que tú tienes estos recursos y cuando tú te des cuenta que vas a reaccionar de cierta manera, un recurso muy útil es darte un poquito de tiempo para pensar si existe otra alternativa y ver qué otra alternativa podrías aplicar. Y esto me parece que también es útil para los hijos, un poco ligándolo con lo que estábamos hablando en el corte, de que los hijos, ¿qué podrían hacer? Ante demandas, ante críticas, ante peticiones muy fuertes, pueden también darse un pequeño tiempo para pensar qué quieren hacer, para empezar a escuchar su propia voz y ver qué dirían ellos si la voz externa de su mamá o su papá no estuviera. Y empezar a identificar qué es lo que ellos quieren, pero a través de este pequeño tiempo para ver qué quieren hacer y también darse la opción de poder hacer algo tal vez diferente a solamente responder y actuar y complacer. Claro que sí. Oigan, tenemos un último testimonio que quiero que lo escuchemos. Sí, ya está listo el último testimonio. Creo que le falta tener el micrófono. Bueno, ahorita lo vamos a tener. Sí, ya está listo. Ya lo tiene. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿la mentira hasta qué grado llega a marcar el rumbo de mi vida? Pregunto esto porque yo soy de una familia tóxica, donde primeramente yo recibo una mentira que me dicen que mi padre estaba muerto. Ya posteriormente yo encuentro a mi padre, tengo relación con mi padre, y ahí el problema ya son los hermanos. ¿Los hermanos de tu papá? Mis medios hermanos por parte de mi padre. Ajá. Porque ellos se sienten que yo llego a quitarles lo que yo creo que a ellos sienten que les pertenece. ¿A ti desde chiquita te dijeron ¿a qué edad te dijeron que él había muerto? Pues yo desde que tengo uso de razón yo sabía que mi padre estaba muerto, más sin en cambio por circunstancias de la vida, por los hermanos, por parte de mi madre, yo me entero de que mi padre estaba vivo. Ahí es el primer ¿Qué edad tenías cuando te enteras que está vivo? Como 6 años. Tú a los 6 años. Ahí, ¿a qué edad lo buscas? A él lo busco, quiero buscarlo desde esa edad, pero más sin en cambio yo hasta los 11, 12 años es cuando yo tengo un encuentro con él, pero físico, no de diálogo. Ya yo lo encuentro ya cuando yo ya tengo 16, 17 años, es cuando yo platico con él, pero ahí es donde viene la otra situación. Claro. Que la culpa tanto era de mi padre, tanto era de mi madre. Nadie aceptaba que ellos fueron los que tomaron su propia decisión. ¿A ti eso cómo te afectó? Porque estamos hablando de los daños que nos hacen los papás. ¿A ti cómo te afectó eso? Pues yo creo que fue un daño emocional muchas veces porque eso a través de mi preferencia sexual no me ayudó a encontrarme o a aceptarme en su momento cuando yo ya tenía esa tendencia. Entonces siempre estaba divagando yo en no tener una estabilidad emocional porque yo decía, pues ¿qué onda conmigo, no? O sea, ¿para dónde voy a ir? Más sin en cambio ahorita escuchando testimonios, escuchando a ustedes, ahora asumo yo el papel de protectora, tutora de unos niños, a los cuales también yo quiero darles lo que yo no tuve, pero también les estoy exigiendo, pero también estoy dándome cuenta de que también estoy cometiendo errores. Entonces, aparte de la pregunta de que la mentira hasta qué grado es, ¿cómo puedo yo cortar ya esas cadenas? Muchísimas gracias. Claro que sí, en este momento te vamos a responder. Y a mí me gustaría saber si sí, efectivamente, estos papás que de repente son muy de guardar secretos, muy mentirosos, etcétera, también eso podría clasificarse como toxicidad. Sí, totalmente. La mentira es uno de los temas que más daño causan también en las familias. Por ahí utilizamos esto de todos vemos el cocodrilo en la sala, pero nadie habla de él, ¿no? Es decir, todos vemos que hay problemas, pero nadie se atreve a decirlo ni ponerlo sobre la mesa y cómo eso genera un daño muy, muy severo en las familias. Y en el caso de la persona de testimonio, sí es importante mencionar también que
yo lo comenté hace rato y lo refuerzo, cuando tú puedes ser capaz de preguntarte qué puedo hacer yo para mejorar, ya estamos en un inicio de un mejor camino, porque es cuestionarse, es atreverse a poner en tela de juicio lo que he hecho, es reconocer en dónde me he equivocado, y a partir de que yo puedo reconocer esos errores es como puedo cambiarlos. Lo mencionaba Luis hace un momento, uno de los problemas justamente con los papás que causan mucho daño es que no hay manera de cuestionar, porque lo que ellos piensan es una verdad absoluta, y desde ahí partimos en un gran problema. Cuando se cuestiona uno qué he hecho como padre o qué estoy haciendo mal como padre, hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de mejora, hay posibilidad de acercarse a un tratamiento, a una asesoría, cualquier cosa que me ayude a poder ubicar mucho mejor o a mayor detalle en dónde me estoy equivocando con mis hijos y qué puedo hacer para mejorar la relación. Ahí estamos iniciando un muy buen camino. Entonces yo te felicito por el hecho de poderte atrever a cuestionarte, y de pronto vas a encontrar cosas muy dolorosas, de pronto vas a encontrar cosas en donde tú también te equivocaste como persona, pero que gracias a ese cuestionamiento puedes ser capaz de reconstruir y de hacerlo de una manera distinta. Importante, sí. Y a través del cuidado que estás ejerciendo a estos niños, es una forma de reparar precisamente las carencias que tú tuviste, de mirarte y de poder rectificar. Creo que es una forma muy importante de sanar esas carencias. O sea, que esté atenta. Sí, atenta a cómo eres como mamá, cómo eres como cuidadora, qué es lo que se está ahí manifestando, y esa es y lo que no tuviste, darlo a estos niños. Importante. Es una forma de reparar, de rectificar. Ok, ¿qué cosas podríamos decirles que les ayudaran a los papás, las mamás o los hijos que nos están escuchando y que se reconocieron en este tema? A ver, Luis Carlos. ¿empiezas? Primero, que como padres podamos abrirnos más a la posibilidad del diálogo con nuestros hijos. O sea, es fundamental, ¿no? Fundamental que el poder abrir este canal de comunicación con los hijos, podamos ser receptores de lo que ellos están sintiendo y pensando, y de nosotros también poderles entonces aportar eso, desde papás. Y como hijos, también entender que muchas veces a los papás no es fácil hacer eso. Y entonces ser empáticos y ser también abiertos a la posibilidad de acercarnos también a ellos, y sobre todo de saber, como dije hace rato, que empezar a hacer las distancias necesarias con ellos. En esa función iremos creciendo, iremos madurando, iremos siendo mejores adultos cuando lleguemos a serlos. Muy bien. Francesca, adelante. También hemos hablado mucho de las posibilidades que tienen los hijos. Ahorita que mencionas justamente los padres, a mí me gustaría decir que el ojo y el oído son músculos, es decir, podemos entrenarnos a ver a nuestros hijos, a escuchar a nuestros hijos. A lo mejor no sabemos cómo, no nos enseñaron cómo, pero queremos aprender. ¿Quiénes son los primeros maestros? Antes de llegar a un consultorio son los mismos hijos. Entonces, y también quería conectar un poquito con lo que tú comentabas. Parecería que ser padres exigentes lo estamos viendo como algo malo. No lo creo. No creo que ser exigente sea malo. Al contrario, creo que aporta mucho. Pero siempre y cuando no caigamos en la rigidez de la que hablabas tú hace rato, y siempre y cuando tengamos también la oportunidad de darles a los hijos, que sepamos darles a los hijos el espacio para que se expresen. Entonces sí te exijo, pero te exijo desde que te veo, desde tus talentos, desde lo que tú quieres hacer. Claro, importante. Reconocer sobre todo que uno se equivoca. Gran parte cuando hablamos de comunicación con los hijos, de pronto parece ser que les pedimos a los padres que escuchen únicamente, y en realidad muchas veces para abrir este canal de comunicación ellos tienen que abrirse, y ellos tienen que decir cómo se sienten, ellos tienen que verse vulnerables, ponerse vulnerables ante el hijo, reconocer en dónde se han equivocado, reconocer lo que les ha dolido, reconocer también sus propias carencias, y muchas veces esto, como un espejo, hace que los hijos empiecen a poder sentir también esa necesidad de hablar, de poder expresar cómo ellos viven la relación con sus padres. Pero a veces no es que el papá diga, a ver, cuéntame, te escucho, ¿no? Ábrete tú también, papá, di también cómo te sientes. Ponte de ejemplo, cómo se debería hacer este trabajo. Y ahí es donde vamos a ver qué tanta capacidad puede tener papá, porque esto cuesta. Y es difícil, y es doloroso, duele, genera mucha incomodidad, pero el poder hacerlo abre muy bien las puertas para que el hijo entonces copie este otro modelo de poder comunicarse y tener este diálogo afectivo. Importante, gracias. Pues yo lo que podría decir es invitar a los papás y a los hijos a revisar la relación y ver qué hay bueno,
Y eso, bueno, rescatarlo, fortalecerlo, trabajar también en eso y ver lo que está fallando, lo que está generando conflictos, cómo poder modificarlo y cambiarlo o sustituirlo por otras acciones, por otros comportamientos que sean más saludables, menos dañinos, menos lastimosos y poderlo comentar entre padres e hijos. Qué importante, ¿verdad? Eso. Sí. Sandy, ¿tienes algunas llamadas? Mira, nos están preguntando cómo irte alejando de una mamá que sabes que es tóxica porque siempre te está criticando, aunque ella dice que es por mi bien. Yo no puedo alejarme porque es una persona mayor, ella tiene 83 años y si le digo, se enoja. Independientemente de que ya han dicho que no siempre es solamente la distancia la única manera, sino que se pueden ir modificando aspectos de la relación. Ahorita nos dicen si da tiempo, pero también quiero recomendarles un programa, no específicamente para esta llamada, pero también hay comentarios que nos preguntan qué otras formas de trastornos pueden hacer relaciones tóxicas y nos preguntan sobre el trastorno límite de la personalidad. Hace 2 semanas tuvimos 2 o 3 semanas el programa para que lo busquen en YouTube y lo vean específicamente de ese trastorno. Sí, eso es bien importante porque, como decía Sandy al principio del programa y para los que no lo han escuchado, pueden buscar diálogos, el tema, y seguramente les va a salir, por supuesto, todos los de familia y los de toda la semana. Entonces los buscan en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a los 4 por estar aquí. Sandy, muchísimas gracias. Gracias al público. De veras, muchas gracias por haber venido y darnos sus testimonios. Es muy importante para nosotros. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana con este tema que estábamos hablando de la infidelidad, ¿verdad? Sí, ¿cómo afecta a los hijos? Vamos a ver. ¿Cómo afecta a los hijos un padre o una madre infiel? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.